Muy buenas noches. Nos da mucho gusto saludarles aquí en Dominio Informativo con nuestra compañera Georgina Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido o cómo nos está yendo a todos? Pues viendo este país cómo va, Félix, viendo las cosas que se están dando y sobre todo en el hecho de lo que está ocurriendo, el tema de la violencia vuelve a recobrar, bueno, no ha dejado de tener los primeros lugares, pero luego repunta. Esto es de sentido ya alarmante. Todos ustedes lo saben, porque lo padecen, porque algún familiar, alguna amistad y ustedes mismos han padecido y están padeciendo esta situación que se nos ha complicado, que se nos ha disparado, Georgina, porque, bueno, hay que echarle la culpa a algo, y ese algo, según el sentir general, es la falta de trabajo y la imposibilidad de mucha gente para la compra de alimentos y todo lo necesario para cada domicilio. Tú, como ama de casa que has sido, Georgina, ¿cómo has sentido o cómo ves esta tendencia? Pues sí, incontrolable, la verdad, aunque dicen que la inflación ha estado bajando, creo que los precios pues siguen igual, sobre todo de las carnes, ¿no? El huevo, el pollo, la carne en general, y pues no disminuyen, a lo mejor algunos servicios han bajado, pero no los alimentos, y cada vez siento que alcanza menos. A ti te han estado pidiendo más dinero en la casa para comprar todo lo que se requiere, ¿no? Lo que sucede, Félix, es que el pretexto, no la causa, que existe un desempleo enorme, sí, que hay más millones de pobres también, pero la impunidad es lo que hace comprobado que un delincuente que vive de eso, de atentar contra el prójimo, robándolo, arrebatándole la bolsa a la mujer que va en la calle o en su coche, invita a otro que no tiene trabajo, le acompáñame, ¿a dónde vamos? Tú vente. Y ve que el que acompañó al delincuente se da cuenta cómo roba, sustrae, amenaza. Ese que fue, que no tenía trabajo, no vuelve a trabajar en algo honesto. Casi el 90 y tantos % demuestra que al ser detenidos, cuando son detenidos y declaran, no, pues es que la verdad yo no tenía trabajo, pero pues acompañé a un amigo y luego yo me dediqué a esto. La impunidad es muy grave. Ahí tienen una de las consecuencias de lo que sucede con la pobreza y la inseguridad en México. Lo dice Raúl, quien roba una vez es muy posible que siga robando, que siga cometiendo delitos porque ya saboreó esa emoción que deben tener quienes le quitan la cartera o le quitan el mandado o la canasta a una señora y pues han de decir, esto es mejor que estar trabajando y dejan efectivamente trabajar. Por fortuna, todavía en México, esto no es un asunto continuo de robos permanentes de toda la población, no, pero que sí ha aumentado el número de personas que no cometían delitos y que por alguna razón se vieron obligados a cometerlos y luego continuaron haciéndolo, eso también es cierto, Georgina. Sí, Félix, porque creo que también la impunidad es en el fondo corrupción. Si no están deteniendo a la gente de realizar estos crímenes es porque alguien en la autoridad no lo está haciendo. Y si no hace nada, pues su sueldo no ejerce los recursos públicos, pues es corrupción. Y por supuesto que si hay sobornos a favor de que las autoridades no hagan nada, pues la impunidad en realidad es corrupción, ¿no? La impunidad. Casi no la mencionamos
el pueblo en general. Pero la impunidad es un ilícito que es tan grave como cometer los primeros robos. Porque, como le decía Raúl, alguien que comete un robo o un atraco, pues a lo mejor le gustó hacerlo y se sigue. Y así va elevándose el número de personas que no eran delincuentes, pero como se quedaron sin trabajo o como aumentaron los gastos en sus hogares y les exigen pues más dinero para poder sobrevivir, pues entonces, si ya habían cometido un delito obligado, vamos a llamarlo así, para comprar lo que es necesario en su casa, pues le gusta y se sigue. Y así es como, infortunadamente, ha crecido el número de personas que se dedican a lo ilícito, es decir, a cometer latrocinios. Y entonces, así tenemos, Raúl, mucha gente que no puede ser castigada ni detenida porque va creciendo y creciendo y creciendo. Mira, Félix, ocurrió reciente un atentado contra policías municipales, estatales, Guardia Nacional, que van en un convoy en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y les ponen 7 bombas, 7 minas que activan a control remoto y vuelan camionetas como si fueran de cartoncillo. Hay 9 muertos, hay 14 lesionados, ni un solo detenido. Otro caso, vemos con las imágenes de un centro comercial cómo con mazos en plena luz del día rompen las vitrinas blindadas para robarse 15 relojes de alta gama. Bueno, hay 3 detenidos de los que participaron y falta 1. ¿Y los relojes? ¿Tú sabes? Y los relojes, pues ya están a lo mejor en el monte o en el... Pero eso sería una buena pista. Si estuvieran empeñados, o el Monte de Piedad diría, oiga, aquí trajeron 2 o 3 o más, pero no aparecen los relojes y tampoco un detenido. Ahora bien, otro caso, los que han estrangulado la ciudad en días pasados, cerrando todas las carreteras de salida y acceso a la ciudad. Miles de personas, miles, kilómetros de distancia en las filas de transportes. ¿Y sabe qué pasa? Tampoco nada. Esto es de extrema gravedad, porque ustedes seguramente han padecido, muchos de ustedes que van manejando, que si van a Toluca, que si van a Guadalajara, que si van a Veracruz, etcétera. Y de pronto se les atraviesan vehículos bajo sospecha luego, de que los están obligando a usted que va a un rumbo determinado, los están obligando a que se detengan porque van a ser asaltados y van a ser despojados de todas sus pertenencias y usted se va a ver en el problema, en el temor, en el miedo de no poder hacer nada, de no poder defenderse, porque a lo mejor esas personas que los están robando pueden sacar pistolas, dagas, etcétera, y cometer crímenes muy graves en muchos de los casos, Georgina. Pues sí, porque por un lado estás en una situación de indefensión, de miedo, pero también por el otro, pues en una falta de Estado de Derecho por parte del gobierno, y pues estamos a nuestra suerte, ¿no? Y con esa impunidad de la que hablamos, pues aumenta, la gente se envalentona más para llevar a cabo crímenes. Ahora, la impunidad de que estamos hablando no se va a acabar pronto, porque además, y esto no deja de ser lamentable, la policía, vamos a suponer, golpea y detiene
a presuntos delincuentes, aún a los que empiezan. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué va a pasar? Pues que se van a seguir y va a haber más y más personas que roban. Pero bueno, Raúl, ya se nos fue el tiempo. Así es, como conclusión hay una situación muy preocupante. Impunidad, falta, perdón, de autoridad y de decisión política de aplicar la ley. No se trata de otra cosa. Así como existen leyes, existen sanciones, pero si hay una debilidad para aplicar la ley, se crea la impunidad y la violencia sube y los actos que cada vez sorprenden más a los mexicanos se siguen dando, Félix, diría yo. Es un asunto muy doloroso que seguiremos tratando en nuestras próximas encuentros con ustedes. Se nos fue el tiempo. Disculpen, muchas gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches.